es el primer webinar que realmente estamos lanzando, que maneja un enfoque interdisciplinario. Ustedes saben que los webinars anteriores han sido muy especializados en temas de calidad, BDA 6.3, BDA 6.5, TQIs, el mismo tema de la MEF, IAG, BDA, pero realmente hoy la situación que vivimos implica realmente un manejo interdisciplinario para que podamos asegurar un arranque exitoso que dé una operación sostenible. Correcto, correcto. Y con esta visión de tener un enfoque multidisciplinario, como mencionábamos, todo ha sido mucho de calidad, nos tomamos a la tarea de invitar al doctor Darío Vázquez Rosain y al ingeniero José Trinidad Guzmán Reyes. También nos va a acompañar en el tema de gestión de riesgos Arturo Lona. Como siempre, ustedes saben que Arturo nos está acompañando. Ahí estamos. Hola, Arturo. Saludos hasta Irapuato. Y bueno, me voy a permitir dar algunas reseñas importantes de la expertise que tienen, la experiencia que tienen nuestros dos acompañantes especiales el día de hoy. Uno de ellos es el doctor Darío Vázquez. Darío Vázquez Rosains, él es un médico cirujano dentista, egresado de una de las grandes casas, de las grandes universidades aquí en Puebla, que es la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Dentro de todo su desarrollo académico y profesional, él es maestro en administración de instituciones de salud. Por ende, ha tenido el cargo como director del Centro de Salud con servicios ampliados en una clínica de la Secretaría de Salubridad en Romero Vargas, es una colonia aquí en la ciudad de Puebla. Esta clínica más adelante nos va a comentar, Darío, es una clínica que van a convertir en una clínica COVID. Entonces, es súper importante los comentarios que nos dé Darío. Ha participado mucho en gestiones gubernamentales desde el 2010, ha estado en posiciones como secretario técnico del Comité Estatal, ha estado como coordinador de la sección de estomatología en la Sociedad de Salud Pública, ha desempeñado muy buenos puestos y eso nos va a ayudar mucho para que nosotros podamos entender el impacto que podemos tener en nuestras organizaciones. Por otro lado, tenemos también a otro gran amigo y experto en la materia que, bueno, pues tiene un poquito más de 30 años trabajando en la industria. De esos 30 años, 21 años estuvo con experiencia gerencial y directiva en áreas de mantenimiento y también a la par estuvo 19 años con... 19 años, poquito más, como gerente y director en temas de seguridad y medio ambiente en la industria automotriz. Los últimos años estuvo encargado de un proyecto muy importante en Estados Unidos, en Detroit, Michigan, alcanzando unos niveles altísimos de seguridad para la industria en Estados Unidos, y más porque fue una integración de otra planta. Actualmente él es consultor y él es director y propietario fundador de la compañía que se llama Consultoría y Servicios Múltiples. Esta empresa es una empresa súper importante también en el ramo en temas de seguridad, ya que han tenido muchas innovaciones y una de estas innovaciones es dar entrenamientos virtuales. Esos entrenamientos virtuales los damos con una tecnología de realidad virtual, en donde se minimiza el riesgo. Y precisamente esto de minimizar el riesgo nos ayuda mucho. Y vamos a hablar un poquito de esto. Entonces, bienvenido Darío, bienvenido Trini, y también nos acompaña Arturo Lona. Muchos de ustedes ya lo conocen. Arturo es un experto en temas de calidad, es un experto en la materia de la industria automotriz, ha pasado por todas las posiciones del departamento de calidad, está certificado como auditor de primera y segunda parte para IATF, para ISO 9001, y también tiene sus certificaciones como auditor en BDA 6.3, en BDA 6.5.
Es por mencionar algunas de las virtudes que va a tener nuestro panel el día de hoy. Y bueno, su servidor Germán Sánchez, algunos ya me conocen. Y listo, vamos a pasar y enviar los micrófonos. Creo que tenemos un problema de video con Darío, con el doctor Darío, pero sin embargo él nos escucha y lo vamos a escuchar perfectamente. Voy a empezar la presentación para que todos lo puedan ver. Ahora sí que en vivo y en directo. Déjenme cerrar esto. Aquí estamos. Muy bien. Denme un segundito, ya estoy aquí. Espérenme, ya voy a presentar. Aquí estamos, la pantalla. Compartir. Muy bien, ya está cargando. Perdón que luego se me van los ojos, pero aquí andamos con diferentes pantallas para que toda la transmisión sea muy buena para ustedes. Esto es algo que ya mencionamos. Vamos a ver la agenda. Ya tuvimos el panel de expertos y vamos a pasar los micrófonos ahorita con Darío para que nos hable los antecedentes, la situación. Después, el experto, el ingeniero Trinidad, nos va a hablar de todas las referencias normativas. Arturo nos va a hablar del análisis de riesgo y vamos a hacer un cierre con algunas recomendaciones que hemos desarrollado para ustedes. Entonces, Darío, todos los micrófonos para ti. Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos. Antes que nada, agradecerles la invitación a participar en este foro, que sin duda es uno de los más importantes, porque la reactivación de la economía en todo el país prácticamente empieza con estas actividades esenciales, al considerarlas esenciales. Y es muy importante que el sistema de salud, hoy más que nunca, esté inmerso en las decisiones de la operación de todas las empresas. Y la industria automotriz no se puede quedar atrás. Históricamente se ha trabajado en medicina del trabajo, en la prevención de accidentes y en la prevención de enfermedades que puedan causarle la ausencia al trabajador. Hemos estado enfocados muchas veces a cuidar que el trabajador no se ausente de su área laboral. Esto con un virus como esta índole es diferente, porque estamos hablando que tienen que estar en cuarentena los trabajadores y aparte sus contactos que hayan tenido, ¿no? Y eso hace más difícil la operación y la respuesta de emergencia en cualquier empresa. Por eso es importante que hoy más que nunca se tome en cuenta al equipo de epidemiología, que se tiene que llamar así ya, para que tengan todas las previsiones para que sea una empresa sana. Y sana me refiero a que se cuiden todas las formas y todos los procesos para la prevención de enfermedades transmisibles, como es el caso en el que estamos viviendo hoy. Para hablar un poquito en general, que ya todo el mundo escuchó de más este tema del virus, por ahí hay hasta información falsa y eso es muy importante que no se genere. Ahora en la reactivación es muy importante que estemos dando información verídica, fácil de digerir para los trabajadores y que todos podamos convivir con ella. Un poquito hablando de la historia, los virus son más pequeños que las células y por eso pueden adherirse a ellas. Tienen una capa, llega el virus, necesita un huésped para poderse replicar. Cuando llega a un huésped que es sensible o hay inmunodepresión, que son defensas bajas, se empieza a replicar ese virus y es cuando puede afectar al organismo a través de su material genético. Inyecta el material genético y ahí es donde se empieza a replicar y es cuando causa la enfermedad. Ustedes han hablado que hay pacientes asintomáticos. Esto quiere decir que no se desarrolla la enfermedad, pero es un paciente potencialmente contagioso. Esto es lo que hace más peligroso todavía este tipo de enfermedad. No sabemos que tenemos la enfermedad y que somos un potencial contagiador, por decirlo así, y entonces es cuando tenemos brotes en la empresa. Necesitamos también checar qué es lo que ha pasado ahora con el gobierno. Se ha decretado que tenemos que activarnos nuevamente y las nuevas reglas tienen que ser muy estrictas para la reactivación.
Necesitamos tener en cuenta que el reactivarse no implica hacer las actividades como se tienen que hacer normalmente, como se venían haciendo. Es una nueva normalidad y el riesgo que hay para volver a tener un problema como el que estamos viviendo es muy alto. Por eso es necesario que todos ustedes tomen en cuenta estas recomendaciones. Hay que cuidar la información, la vigilancia epidemiológica es muy importante. Estamos hablando de que hay que dar información oportuna, hay que hacer evaluaciones periódicas a través de encuestas. Aquí se proponen a 100,000 trabajadores. Hay que ver la tasa de sector y la geografía, es decir, en dónde se ubican estos posibles contagios, etcétera. Hay que identificar los brotes epidemiológicos y esto es muy importante y esto es a lo que iba cuando tenemos que ahora ver la salud de la empresa con diferentes enfoques. Hablando de epidemiología, necesitamos identificar en dónde puede haber un brote y en qué momento hay que atacarlo. Hay que rastrear y aislar los casos. Es muy importante porque si no hacemos un control, que eso es lo que a mi punto de vista, y hablo a título personal, ha fallado en el país, no sabemos dónde están realmente nuestros contagios y por eso no les hemos podido dar seguimiento y eso hace que se pierda el control de una epidemia o de un brote. Necesitamos checar el patrón serológico, que esas son las pruebas. Sí o sí, la sugerencia es que para la reactivación de las empresas se hagan pruebas rápidas. Estas son de una carga inmunológica, serológica, y nos pueden dar un positivo que se tendrá que comprobar con una prueba de PCR, que son las de los laboratorios. Es importante y la recomendación aquí no puede ser diferente. Tenemos que hacer pruebas sí o sí para tener seguridad en la reactivación de cualquier actividad. Por otro lado, tenemos la investigación del mercado en cuanto a vacunas y tratamientos. Hoy en día, el tratamiento para este virus es solo sintomático. ¿Y a qué me refiero? Así se llama en el ámbito médico, solo se atienden los síntomas. Ustedes sabrán que cuando les da una gripa, pues nada más tomamos algo para el malestar y demás. Todavía no hay un medicamento comprobado que pueda eliminar el virus y por eso se da un tratamiento sintomático y no baja la carga de virulencia del virus. Por eso es importante tener en cuenta el aislamiento del paciente cuando presenta estos síntomas porque está su cuerpo tratando de pelear con el virus y tratándolo de eliminar y es altamente contagioso. Es importante que tengamos eso en mente. Hay una reactivación, pero no hay tratamiento todavía definido para evitar que se enfermen las personas. Por otro lado, necesitamos aprender a minimizar las cadenas de contagio. ¿Y a qué me refiero con aprender? Necesitamos checar que todo nuestro personal, que va a ser una tarea complicada, pero se puede hacer, tenga un transporte seguro. El equipo de protección personal es de suma importancia, no nada más contar con él, sino saber utilizarlo y algo muy importante, saber cómo eliminarlo después de haberlo usado. La mayoría de los contagios se dan cuando nos quitamos el equipo de protección personal. Se impregna del virus, se impregna de aerosoles y a la hora de quitárnoslos, si no tenemos el cuidado adecuado, podemos contagiar y podemos impregnarnos del virus. El distanciamiento social en el sitio laboral, esto tendrá que cambiar. Esas líneas de producción que conocíamos se tendrán que modificar sí o sí, porque en una etapa de reactivación todavía podemos tener a muchos trabajadores que tengan el virus, que sean asintomáticos y que lo puedan transmitir. Por eso hay que reforzar esa parte. La creación de barreras físicas, esto es un principio básico del control de infecciones cruzadas. Hay que tener superficies limpias, superficies forradas, para evitar que a través del contacto se pueda propagar la infección. Los controles administrativos, pues ahí son parte muy importante para llevar a cabo esto. Y el acceso, hay que garantizarles el equipo de protección al trabajador. No podemos decirles que ellos lleven su equipo de protección personal. Si bien lo usan afuera, pero en la empresa tiene que estar estandarizado y tiene que ser un equipo de protección perfectamente bien calificado para el propósito que se está utilizando. En la segmentación de jornadas y transporte habrá que hacer una
un rol de transporte en donde no haya carga de muchos trabajadores que vayan al mismo tiempo y que puedan ser susceptibles a un contagio. En las fases hay que hacer un plan de trabajo por cada centro laboral, sí o sí, y los invito otra vez a que piensen en el tema de la epidemiología. La medicina institucional tiene que cambiar y se tiene que enfocar mucho más a la prevención y al contenido de asuntos de medicina. La promoción a la salud es muy importante. Todo el tiempo está reforzando promoción a la salud y cada empresa tendrá un plan de trabajo diferente, pero tiene que estar enfocado a la prevención, siempre a la prevención y estar dando contenidos de salud. El retorno monitorizado, gradual y escalonado y el retorno al trabajo. Esto es una tarea complicada, pero tiene que hacerse y con eso estamos monitoreando también la salud de nuestros trabajadores. Las actividades, capacitación estratégica masiva, hay que estar dando el contenido todo el tiempo, decirles a los trabajadores cómo se tienen que estar lavando las manos, cuáles son los 5 pasos para lavarse las manos, qué tipo de jabón utilizar y las técnicas hay que estárselas diciendo. Les voy a dar un dato y lo platicaba con el panel cuando estábamos en la preparación. Hay médicos o enfermeras que les cuesta trabajo llevar a cabo esos 5 pasos. Imagínense cuántas veces se lavan las manos al día, ¿no? Un trabajador en una empresa difícilmente lo va a conocer si es que no lo estamos reforzando todo el tiempo y una de las medidas principales para evitar la propagación es el lavado de manos en todo el mundo y así es una estrategia que se tendrá que seguir llevando a cabo para evitar la propagación de las infecciones. El plan de acción de salud mental, sumamente importante. Todo el mundo hoy va a regresar al trabajo con miedo, todos van a regresar pensando en que se pueden contaminar y eso genera un desajuste mental en todos nosotros. Eso lo hemos vivido durante la cuarentena. Todos, no me dejarán mentir, sienten un poquito de dolor de garganta, piensan que están infectados, piensan que todas las superficies están infectadas y eso provoca un cambio de mentalidad y un desajuste en el orden de la salud mental. Es importante también considerar al regreso que los trabajadores van a llegar susceptibles a todas estas medidas. Y en el punto 3 tenemos la ampliación de la cobertura médica. Esto es muy importante. Aquí tendremos que ver cuántas camas con hospitales temporales hay, números de ventiladores, fortalecer el convenio con hospitales privados. Esto es importante que las empresas tengan una línea de atención para sus trabajadores. Eso genera confianza en el trabajador también porque se siente protegido por la empresa y tener y habilitar equipos de brigadas de COVID para la detección de casos y la orientación de los mismos. En el tema de las cadenas de contagio, necesitamos sí o sí fortalecer y simplificar el ciclo de conversión de hospitales, fortalecer mecanismos de referencia de pacientes y fortalecer la logística de triage. El triage es una evaluación que se hace para saber si el paciente es candidato a una atención de una sala de urgencias, si se puede ir a su casa o si tiene que tener solo observación durante su tratamiento. Necesitamos asegurar que haya mucho mejor flujo en el movimiento de los pacientes, segmentar la infraestructura y la capacitación de trabajadores para qué hacer en caso de estar en una situación de contagio o de padecer los síntomas. Esto es muy importante porque hoy en día no sabemos realmente cuál es el procedimiento para la atención. Si bien nos han dicho que hay un teléfono, hablamos, nos dicen quédate en tu casa, pero hasta ahí llega la información. Necesitamos ser muy claros en el contenido de información que le damos al paciente y la seguridad de la misma. Con eso se pueden salvar vidas. Si detectamos a tiempo un padecimiento que puede poner en riesgo la vida del paciente, estamos salvándole la vida. Y en la carga de enfermedad diferida, necesitamos checar a nuestros pacientes crónicos. Aquí en México todos ustedes han oído que la mayoría de los pacientes que han muerto porque han contraído el COVID-19 tienen una comorbilidad y esto significa que tienen o diabetes o hipertensión, son inmunodeprimidos, VIH, SIDA, etcétera. Esto tiene que cambiar en las empresas, tenemos que volcarnos a la prevención de enfermedades crónicas
en nuestros trabajadores. La obesidad es un problema que nos está matando literal en México. La línea de tiempo que conocimos, pues, y nos la han repetido durante todo el tiempo, en diciembre, el 31, se notifica un conglomerado de casos de una neumonía atípica en Wuhan. Después, hacia el 5 de enero, la OMS publica el primer reporte de brotes, alertando ya al mundo. El 12 de enero tenemos en China que publica la secuencia genética del virus causante del COVID, lo empiezan a estudiar y dicen que ya hay una replicación. Bien, para el 28 de febrero tenemos el primer caso de COVID en México, estamos hablando de finales de febrero, y el 14 de marzo se decreta la sana distancia en el país. Estrategia que veremos si funcionó en unos meses. El 16 de marzo se suspenden clases, cuando la autoridad lo dijo que la suspensión de clases era hasta el final de esa semana. Esa ventana que tuvimos de oportunidad fue un gran esfuerzo de todos que ayudó a aligerar la carga de contagios también. Para el 18 de marzo tuvimos el primer muerto por COVID en México. 19 al 22 de marzo, la tendencia a la baja de la movilidad es drástica. Todos nos confinamos, la mayoría o quienes pudieron lo hicieron, pero se notó una baja drástica de la movilidad y eso ayuda mucho para la propagación de los casos. Para el 23 de marzo no se permite acceso a visitantes en empresas y el 27 de marzo inicia el quédate en casa que todos conocemos y que los resultados, insisto, los vamos a ver no ahorita, sino que hasta que podamos hacer una reintegración de los trabajos, vamos a ver qué tanto funcionó el quédate en casa. Es una buena estrategia, pero no es la solución al problema. Y aquí tenemos en esta diapositiva el índice de movilidad que hubo en México, es muy clara. Tenemos ahí una línea muy marcada en donde empezamos a hacer la sana distancia y el quédate en casa, bajó drásticamente la movilidad en México. Para reactivarnos, esta es una imagen muy buena que todos tenemos que analizar, porque la reactivación, cuando lleguemos a la línea media, ahí es donde vamos a tener nuevamente algunos contagios y podemos tener un problema serio otra vez de propagación del virus si no tomamos las medidas que tenemos que tomar al interior de las empresas. Por eso es muy importante y nuevamente agradezco que nos hayan invitado para participar. Muy bien, Darío, muchísimas gracias. Y yo aquí, de lo que nos comentas, retomo 4 puntos súper importantes que los vamos a mencionar también más tarde. Estos puntos que yo estoy tomando, que son muy, muy importantes, es el que hagan las pruebas rápidas. Las pruebas rápidas son pruebas que pueden hacer como lo son las pruebas cuando se mide la glucosa. Ya hay laboratorios en México que están vendiendo estas pruebas, entonces las empresas deberían de tener esas pruebas rápidas y ya en caso de dar un positivo, lo que entiendo que comentas, Darío, es que apliquen ya en un laboratorio una prueba de PCR. También algo que retomo acá es la utilización del equipo de protección personal, que tengamos un retorno gradual y la capacitación de todos y cada uno de los empleados, ya sea en la parte productiva y en la parte administrativa. Muy bien, muchas gracias, Darío, y mandamos ahorita los micrófonos con José Trinidad Guzmán. Hola, amigo, ¿cómo estás? Muy bien, Germán, ¿tú cómo estás? Súper, muy bien, ahí nada más prende tu cámara. Muy bien. Súper, ahora sí ya te veo. Muy bien, yo me desconecto y te dejo los micrófonos. Te lo agradezco mucho, Germán, y también les agradezco a todos su participación en este foro de discusión. Yo sé lo importante que es tener una referencia normativa. Normalmente siempre hay alguien que nos pregunte ¿y en dónde dice? ¿En qué está sustentado? Y también forma parte de nuestros controles que debemos de tener como requerimientos legales en nuestros sistemas de gestión, bien en 14 o en 18 o en TS, IATF, donde lo tengamos, ahí debemos de tenerlo. Así es que es muy importante este tema.
Déjenme comentarle que yo lo dividí en 3 partes. La primera de ellas es lo que indica la guía que fue creada para este fin. El siguiente es aquellos temas que yo creo que van a ser polémicos. Y el tercer concepto que yo manejo es la explicación de las normas que son complementarias. Entonces vamos a empezar por lo que la guía nos menciona. Nos dice entonces que el principal fundamento legal ante este COVID-19 lo indica el artículo 4 constitucional, que dice: toda persona tiene derecho a la protección de su salud. Y de ahí ustedes conocen que manejamos bastantes leyes. Aquí yo nada más referencio obviamente, las que tienen que ver con este tema, que es la Ley Federal del Trabajo, la Ley General de la Salud y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental. Después, más adelante, les voy a explicar por qué razón incluye, en este caso, las normas de la Semarnat y que audita la Profepa. Pero vamos a iniciar entonces con la Ley Federal del Trabajo. Si gustan, por favor, me avanzas. Lo que dice la guía, esto recuerden, es lo que ellos están manejando, el gobierno como tal. El artículo 132 menciona que es obligación de los patrones. Y en el 134, obviamente que también las personas trabajadoras tienen sus respectivos derechos y obligaciones. De manera general, eso es lo que se menciona en estos 2 artículos. ¿Me avanzas, por favor? Con respecto a la Secretaría de Salud, en el artículo 147 y 148 menciona que no solamente, pues, aquellas entidades de gobierno están obligados, sino también los particulares. Y específicamente menciona que también todos los servicios preventivos de seguridad y salud del trabajo deben de estar entonces participando en la lucha contra la epidemia. Es por eso que ahora ustedes ven, tal como lo mencionó el doctor Darío, que muchas instituciones privadas pues están participando de manera activa y coordinada con el sector público. Esto entonces, como pueden ver ustedes, nos incluye a todos los que trabajamos en la industria o hemos trabajado en la industria también, primero como personas particulares, pero también además como entes participativos en medicina del trabajo. ¿Me avanzas, por favor, Germán? Ahora bien, ellos mencionan 2 normas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Yo después lo voy a ampliar al restante, pero ellos mencionan que es la NORM 030, que habla sobre servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo. Y yo creo que esta norma ustedes lo identifican bastante bien, dado que es entonces el que marca la pauta acerca del control que debemos de tener en nuestros servicios médicos o enfermería o servicios preventivos de salud, como le queramos llamar. Y esta norma entonces nos permite también ser partícipes ahora en la lucha contra esta pandemia. De aquí, en esta norma, junto con una de las Secretarías de Salud que voy a mencionar más adelante, da la pauta para que nosotros en el servicio médico tengamos un diagnóstico de salud. En ese diagnóstico de salud es exactamente el punto en donde, como el doctor Darío mencionó, debemos de tener nuestro estudio epidemiológico de toda la organización. Después, cuando Arturo nos lleve en el análisis de riesgo, vamos a platicar acerca de ello, dado que esta información que sacamos de este estudio va a ser sumamente importante para poder entonces dilucidar las acciones correctas con nuestros trabajadores. Y finalmente, ellos mencionan también las normas, perdón, ¿me regresas un poquito? Nada más. La 019, que ustedes también la conocen, la Constitución de Organización y Funcionamiento de las Comisiones de Seguridad e Higiene en los centros de trabajo. Ello básicamente porque aquí menciona que todos los trabajadores son partícipes de los planes de seguridad y de salud, pero también cuando sucede un accidente o una enfermedad, pues forman parte del análisis para ver si fueron las medidas correctas las que fueron tomadas. Ahora sí me avanzas, por favor. Hasta aquí, hasta esta diapositiva, es lo que mencionan en la guía. Pero hay otros fundamentos que yo creo que son importantes y son controversiales, por eso yo los incluí. Una pregunta muy común que yo he visto que se está haciendo en las redes es, bueno, ¿va a ser un accidente de trabajo, una enfermedad profesional? Vamos a ver qué dice la ley actual. El artículo 41 de la Ley del Seguro Social menciona que las enfermedades y riesgos del trabajo deben, que obviamente dice artículo 41, riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo.
quiero que recuerden ese concepto en ejercicio o motivo del trabajo, dado que más adelante lo vamos entonces a dilucidar un poco más. En el artículo 42 menciona: se considera accidente de trabajo toda lesión orgánica o perturbación funcional inmediata o posterior, o la muerte, producida repentinamente, y ese concepto por eso está subrayado, repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo. Nuevamente aparece en ejercicio o con motivo del trabajo. ¿Me avanzas, por favor? Muy bien. El artículo 43 de este mismo ley, de este mismo reglamento del Seguro Social, menciona: enfermedad de trabajo es todo estado patológico derivado de la acción continuada, y ese punto es importante, de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo. Esto es, déjenme ponerles un ejemplo. Si yo trabajo en una empresa en donde todo el día tengo yo, como parte del trabajo, entonces, un agente que me esté ocasionando como efecto una enfermedad, entonces es claro este concepto. Yo trabajo en una fundidora, ahí, por ejemplo, hay bastantes humos que me están perjudicando mis pulmones y termino con una enfermedad. Y es parte del trabajo, es derivado del mismo, entonces por esa razón se considera una enfermedad de trabajo. Yo espero que ustedes vayan entendiendo lo que estoy explicando. Si es así el caso, el artículo 51 menciona entonces que debemos nosotros dar un aviso ante el Seguro Social. Quiero mencionarle obviamente que ustedes saben que tenemos 72 horas para hacerlo. Sin embargo, hasta ahorita, como ustedes ven, menciona dos cosas hasta este punto. Uno, que tenga una conceptualización de la enfermedad en donde exista lo que nosotros llamamos causa-efecto, ¿verdad? De las personas, entonces, que tengan una exposición continua al riesgo. Ahora bien, si nosotros en el mismo Ley Federal del Trabajo hay una lista, dice: cuando exista duda, diríjase usted al listado de la Ley Federal del Trabajo para ver efectivamente la relación de todas las enfermedades con respecto a las actividades laborales. Y eso más adelante lo vamos a platicar y con eso cerraremos este punto. ¿Me avanzas, por favor? Muy bien. Otro punto controversial es, bueno, las personas pueden ser suspendidas. El artículo 42 sí lo menciona. Esto es de la Ley Federal del Trabajo, en donde dice: la enfermedad contagiosa del trabajador es un causal de suspensión temporal. Sin embargo, el artículo 42 bis menciona que en los casos que las autoridades competentes emitan una declaratoria de contingencia sanitaria conforme a las disposiciones aplicables que implique la suspensión de las labores, se estará lo dispuesto por el artículo 429. Ahora bien, entonces nos vamos ahora al artículo 429 y menciona: si se trata de la fracción séptima, el patrón no requerirá aprobación o autorización del tribunal y estará obligado a pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente por cada día que dure la suspensión, sin que pueda exceder de un mes. Yo sé que ahorita actualmente hay bastante controversia en ese sentido y que se nos sugiere mantener pagando a los trabajadores. Sin embargo, como pueden ver ustedes, la ley no ha sido modificada en este lapso y es normal, es un tiempo muy corto. Así es que entonces esto se mantiene. La Profedet ha recibido hasta ahorita 1,500 casos acerca de lo mismo. Sin embargo, hasta ahorita, este momento, lo que ellos están buscando son conciliaciones, porque la Profedet no de ninguna manera es un ente juzgador, y lo que están buscando nada más es conciliar finalmente la situación. Por como lo pueden ver ustedes aquí, por ley, hasta ahorita no hay nada que nos obligue a nosotros mantener el salario al 100%. El siguiente, el capítulo 4, menciona rescisión de las relaciones de trabajo. Aquí yo lo puse porque me parece sumamente importante que, como el doctor lo mencionó, hay gente que no cree en el virus. ¿Me avanzas, por favor? Una más. Hay gente que no cree en el virus y por lo contrario hay gente que está sumamente estresada y se nos puede apaniquear ahí en el área de trabajo. Bueno, pues entonces, la Ley Federal del Trabajo menciona
que a través del reglamento interior del trabajo nosotros debemos de fundamentar las reglas y normas que tenemos para tener una disciplina correcta y que ellos, los trabajadores, la sigan. De tal manera, entonces, que como el doctor mencionó, bueno, pues hay que aplicarles exámenes. Nosotros ahora, entonces, a través de este proceso que yo les mencioné, ellos estén obligados a aplicarse los exámenes, las pruebas correspondientes o las revisiones también que nosotros estemos indicando, así como seguir todas las actividades que en cada puesto de trabajo o que inclusive en áreas comunes nosotros estemos solicitando que se hagan. Muy bien. Ahora bien, por otro lado también la Ley Federal del Trabajo menciona, lo que ya les comenté, el patrón es responsable de la seguridad y higiene en el trabajo, pero menciona también en el artículo 490 que si nosotros no adoptamos las medidas preventivas que se recomiendan, en este caso por las autoridades del trabajo, que es la guía de acción para los centros de trabajo ante el COVID-19, pues estamos sujetos entonces a recibir una multa del 125% arriba de lo que normalmente fuera. Esta guía es algo que yo pienso que la mayoría ya la conocemos, así es que hay que revisarla y hay que apegarnos lo más posible para que podamos cumplir, dado que ustedes vieron que los auditores del trabajo, de la Secretaría del Trabajo, van a ser ahora movidos de estar revisando aquellas actividades que deberían de estar cerradas, ahora van a ser dirigidos sus inspecciones a revisar que efectivamente estén cumpliendo las acciones que solicitaron en esta guía de acción. ¿Me avanzas, por favor? Muy bien. ¿Y quién dicta y quién va a hacer las revisiones? Pues como ustedes ven, el artículo 512 menciona que es la Secretaría del Trabajo, cuando existe una contingencia sanitaria, es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social quien ordena las medidas necesarias. Sin embargo, sí menciona que pudiese haber también otras autoridades inmiscuidas, tal pudiera ser la COFEPRIS, o pudiera ser la Secretaría de Salud, o el mismo Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahora bien, acerca de lo del servicio médico, esto lo menciono porque en el artículo 504 en ocasiones hay dudas, sobre todo por aquellas compañías pequeñas, y aquí mencionamos tres cuestiones. Cuando una compañía es menor de 100 trabajadores, bueno, pues debemos de proveer entonces nosotros capacitación en primeros auxilios, así como el material de curación necesario. Pero arriba de 300 trabajadores debemos tener, y así lo marca la Ley Federal del Trabajo, un hospital con el personal médico y auxiliar necesario. Así es que entonces, ese hospital es el que yo mencioné que debemos de tener disponibilidad para apoyar en esta pandemia. ¿Me avanzan, por favor? Yo les mencioné a ustedes también la tabla de enfermedades del trabajo de la Ley Federal de Trabajo. Entonces, la única enfermedad similar, vamos a llamarle, que yo encontré es la enumerada en el 136, virosis, y ahí específicamente neumonías a virus. Pero si ustedes se fijan, ellos lo relacionan a médicos, enfermeras y personal de limpieza en hospitales y sanatorios. Entonces, regresando a la pregunta inicial de si pudiera ser relacionado como accidente de trabajo, la respuesta es, pudiera ser para el servicio médico, porque forma parte de su trabajo, así como las personas que van a hacer la limpieza. Otras personas también pudieran en un momento dado verse directamente inmiscuidos, por ejemplo, en el mantenimiento de los sistemas de filtración de nuestros aires acondicionados, que es algo que voy a mencionar más adelante. Entonces, hay que tener cuidado en este sentido. Yo sé que algunas compañías, los doctores y las enfermeras pertenecen a su plantilla y en otros casos son subcontratados, así es que lleve un diferencial a quién se le va a direccionar la enfermedad profesional. ¿Me avanzas, por favor? Ahora sí, hasta ahí entonces yo pienso que son los temas polémicos y los siguientes son los fundamentos legales en el resto de la normatividad mexicana. La NOM 001, que normalmente no tendría que ver en esta situación, pero da una recomendación de ventilación en sus apéndices. Si ustedes se fijan, habla de humedad relativa, la temperatura
y la velocidad media del aire. Yo aquí quiero comentar dos cosas. Yo creo que algunos de ustedes han escuchado hablar del edificio enfermo, muy común, sobre todo en Estados Unidos, que tiene aire acondicionado en todo el edificio. Cuando una persona se enferma y los virus los atrapamos en el medio ambiente laboral y después se va a través de los conductos del aire acondicionado, pues entonces regamos el virus por todo el edificio. Aquí es muy importante entonces darle el correcto mantenimiento a los filtros y deben de tener la suficiente capacidad. Ustedes saben que EPA es ahí una directriz acerca del correcto filtro. Así es que entonces, y debemos de darle el mantenimiento correcto. Lo siguiente es en el piso. Aquí en México no tenemos aire acondicionado, pero sí a la gente, sobre todo ahora que viene el calor, le encanta tener los ventiladores y todos los dirigen para sentirse más frescos hacia su cara. Eso lo hacen, es un vicio que tenemos nosotros. Bueno, pues entonces ahora va a ser peor si nosotros traemos virus en el medio ambiente laboral. Lo que tenemos que hacer es tener un flujo lo más laminar posible y dirigido en la parte superior, que es donde las temperaturas son mayores en el edificio, para poder entonces generar un flujo desde la ventilación hasta la extracción del edificio de una manera ordenada. Después la NOM 004, aquí también estamos nosotros normalmente acostumbrados a tener barreras físicas para evitar que algo brinque de una máquina y golpee a nuestros trabajadores. Pero ahora es diferente, como lo mencionó el doctor. Tenemos que pensar cómo podemos proteger a los muchachos de un contagio del virus. Ahora pensamos en barreras entre estaciones de trabajo, en el servicio médico, en el área de comedor, etcétera, en oficinas, etcétera, etcétera. Pero todo tiene que ver finalmente con la norma 004. La norma 005, bueno, pues aquí habla de las sustancias químicas peligrosas, y aquí quiero hacer hincapié en que probablemente algunos de ustedes no tengan tantas sustancias químicas, pero ahora, derivado de que vamos a estar dando mantenimiento de limpieza a toda la instalación, pues vamos a requerir hipoclorito de sodio o inclusive alcohol etílico, que tenemos entonces nosotros que tener cuidado con ellos, checar la NCDS, incluirlo en nuestro control y hacer todo lo que normalmente hacemos en seguridad y medio ambiente para cuidar esta situación. ¿Me avanzas, por favor? Aquí está lo que yo les menciono. Ahora la NOM 010. Por ejemplo, el cloro está enlistada en su lista en la 178 y tendrá irritación del tracto respiratorio superior y ojos, pero también ahí está incluido el ozono y también, no en ese punto, pero en otro está incluido también lo que es la luz ultravioleta. Todos tienen un riesgo que nosotros tenemos que evaluar cada vez de que nosotros vamos a incluir estos diferentes productos o procesos a nuestra compañía. Luego la recién instituida NOM 035, factores de riesgo psicosocial. Yo creo que el doctor fue muy claro. Si ustedes recuerdan, en esta norma habla de dos conceptos: el acontecimiento traumático severo. Quiero que ustedes se imaginen una persona que tiene un familiar enfermo en su casa y que tiene que ir a trabajar, pues cómo se va a estar sintiendo y hay que darle el apoyo correcto. Otro que se enteró que a un compañero que está a un lado, pues se infectó. ¿Cómo creen que él se siente también inquieto? ¿Estaré yo infectado? ¿Voy a la casa? ¿No voy? Así es que entonces hay que considerarlo como un acontecimiento traumático. Y también, nuevamente, esta norma habla del diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo. Y hay que considerarlo, por favor. También ahí menciona los agentes biológicos. Y ahí menciona un punto que quiero hacer hincapié, que no tiene que ver con el COVID, sin embargo, sí con el retorno gradual de los trabajadores, que es el riesgo ergonómico. Esa norma, junto con la 036, nos menciona el riesgo ergonómico. Ahora los muchachos han estado algunos en su casa, y ahora que retornen, es probable que tengamos nosotros problemas musculoesqueléticos derivados de que no ha tenido la misma nivel de actividad. Y si lo regresamos y decimos, ¿sabes qué? Pues desgraciadamente tenemos que ahorita que sacar el mismo volumen que antes, o hasta más porque tenemos retraso, pues los muchachos pudieran tener alguna afección de esa índole, para que lo consideren, por favor. ¿Avanzamos?
El resto de las normas yo creo que son muy obvias. La 017, el equipo de protección personal, ya lo comentó el doctor, hay que darles capacitación, proveerles, etcétera. La 18, comunicación de riesgos químicos, si es que vamos a meter, por ejemplo, ahora el hipoclorito de cloro que yo les comenté, de sodio, perdón. Y las comisiones de seguridad y higiene, que ya lo mencioné también. Señales de seguridad y higiene. Ahorita actualmente la guía nos solicita que posteemos nosotros en toda la organización el correcto lavado de manos, la separación de las estaciones de trabajo, el teléfono donde tenemos que llamar, etcétera. Entonces, considéralo también en sus controles de la NOM 026. La NOM 030 ya lo mencioné. La NOM 017 es la que apoya toda la vigilancia epidemiológica que sustentan la NOM 030, así es que entonces es de tener cuidado con ella. Y finalmente, la NOM 087 Col 1995, que habla acerca de la disposición final de los residuos peligrosos, biológicos, infecciosos que tenemos en el servicio médico. Yo creo que si tuviéramos alguna persona sospechosa, de inmediato, por favor, reflexionen acerca de ello y hagan el correcto manejo de los residuos para evitar infecciones mayores. ¿Me avances, por favor? ¿Dónde voy a sustentar todo esto? Obviamente, como ya lo comenté, nuestros sistemas de gestión, cualquiera de ellos que tuviéramos, 18,000, ahora mudando a 45,000 en las de calidad o en 14,000, dependiendo en dónde nos esté aplicando, pero es ahí entonces donde lo debemos de reflejar. Pues es todo lo que yo preparé para esta reunión. Obviamente, si tienen algunas preguntas al final de la reunión, con todo gusto podemos interactuar y discutir cualquier punto adicional. Gracias, Germán. Gracias, Trini. Excelente información. Creo que tenemos un sustento legal muy robusto con lo que nos acabas de mencionar, partiendo desde las implicaciones que podemos tener como patrones y las responsabilidades que deben de tener todos nosotros como colaboradores en una organización. Es algo importantísimo, la responsabilidad de ambas partes. No le carguemos todo ahorita a nuestros patrones cuando regresemos. Existe una responsabilidad personal, una responsabilidad muy importante de nosotros, y más adelante vamos a ver esas recomendaciones, ¿no? Mandamos los micrófonos para Irapuato con Arturo. Adelante, Arturo, vamos a continuar. Buenos días, gracias, Germán, buenos días a todos. Vamos a platicar un poco sobre el tema de análisis de riesgo, lo que yo creo que la mayoría de las personas que están en la industria automotriz, si es que nos acompañan de otras empresas, de otro tipo de industria, pero bueno, el enfoque de hoy es industria automotriz. Y vamos a platicar de cuál sería el enfoque para el regreso seguro. Yo he escuchado en la última semana, sobre todo ya que se está oficializando el regreso a las actividades y que se considera la industria de transporte y de la fabricación de piezas para el transporte como esencial. Yo he escuchado alrededor de mis contactos que tengo en toda la República, que muchos ya quieren arrancar el 18. Entonces, el tratar del día de hoy platicar con ustedes sobre el análisis de riesgos lo voy a poner en dos planos, ¿no? La primera parte o el primer plano sería cómo voy a preparar para la respuesta hacia la emergencia o hacia la pandemia, ¿no? Y el segundo plano es cómo me preparo yo para un lanzamiento seguro. Dentro de la industria automotriz todos conocemos que nuestros clientes, cuando estamos arrancando un nuevo proyecto, hay un cambio de ingeniería al producto, al proceso, pues deberíamos de garantizar un safe launch, ¿no? Un lanzamiento seguro. Entonces, desde esas dos perspectivas vamos a estar platicando el día de hoy, y todo el enfoque va a ser hacia el análisis de riesgos, hacia la gestión de riesgos. Es decir, por un lado, cómo me preparo para recibir a mis empleados, para recibir a toda la planta, es decir, cómo voy a adecuar la planta para principalmente prevenir contagios y eliminar una cadena de contagio, ¿no? Para eso, bueno, del lado izquierdo de la presentación ustedes pueden ver algunos documentos que son de importancia, que están dirigidos y que son recomendados para hacer este plan, ¿no? Por ahí tenemos la recomendación que hace la IAG sobre el plan de preparación, ¿verdad? Para esto que está en el documento
S6, que este documento fue publicado en 2007, donde nos habla precisamente de temas pandémicos y ahí habla principalmente de lo que es la influenza o el flu. También nos dimos a la tarea de investigar qué es lo que está recomendando la BDA para los que no conocen y que nos acompañan, a lo mejor que no son del área de sistemas de gestión de calidad y son de otra área. Sabemos que IAG y BDA son como los papás de la industria automotriz, ¿no? Una que nos ayuda a determinar los estándares para Norteamérica y la otra que nos ayuda para todo lo que es la parte europea, pero básicamente está situada en Alemania, ¿no? En ese contexto lo pongo sin ir más allá de explicar a detalle. Pero también tomamos en cuenta, nos dimos a la tarea de investigar qué es lo que están pidiendo clientes que potencialmente, bueno, a los que nosotros potencialmente le vendemos un servicio o le vendemos un producto, ¿no? Por ahí podemos ver que Ford, FCA, GM ya lanzó algo como recomendación. Al día de hoy todavía no he escuchado yo el punto de que vaya a ser una obligación o que vaya a ser un debe esta parte, ¿no? Pero más allá de que si es una obligación, un debe, creo que nosotros deberíamos o debemos de estar pensando en el enfoque hacia el empleado, ¿no? Hacia a nosotros cómo nos vamos a ayudar a proteger entre todos. Y en la parte del plan de lanzamiento seguro Safe Launch, pues ahí sí tendríamos que tomar en cuenta todos los requerimientos o todos los puntos importantes que nos hablan las normas como IATF, los requerimientos específicos de los clientes y tomar en cuenta las normas ISO como la ISO 9001 y la 31000 que nos habla de riesgos, ¿no? La siguiente, por favor, Germán. Y bueno, hablando de la parte 1 del plan de preparación de respuesta para la pandemia, ¿qué es lo que debemos de buscar? Bueno, esto debería ser tomado como una mejor práctica de todas las empresas, es decir, nosotros como grandes corporativos deberíamos de estar volteando a ver qué es lo que está haciendo mis plantas, a lo mejor en Europa o en Estados Unidos, que ya tienen este plan, ¿no? De hecho, así es como lo menciona el libro de la OHS 6, de IAG, donde dice esto, lo que ellos están proponiendo es una mejor práctica que se hizo de empresas a nivel mundial, ¿no? Este documento, esta lista de preparación que tú generes, pues debe de estar actualizado de forma regular y debe de ser evaluado conforme a las recomendaciones de las organizaciones de salud, ¿no? Aquí pongo, por ejemplo, la OMS y Secretaría de Salud en México, ¿no? Todo debe de estar o debería estar alineado contra lo que nos piden esas recomendaciones, ¿no? Por aquí hay unos ejemplos de cómo a lo mejor nosotros podríamos empezar a visualizar el aplicar todos estos puntos, ¿no? Para el retorno seguro a laboral. Siguiente, por favor, Germán. Y bueno, sacado del manual o del libro de la guía de la OHS 6 que menciona IAG, hablamos de este diagramita, ¿no? Que nos ayuda a entender básicamente el contenido de este manual, que nos habla de 3 pasos para el retorno, ¿no? El primero es el plan de implementación para el retorno seguro, donde nos habla aquí de 3 manuales o de 3 apéndices, que son el manual del empleado, la guía para la planeación en el sitio, el checklist de planeación, y el que nos habla sobre información global, ¿no? Que básicamente hace referencia a los puntos en cada país de donde puedes encontrar información real, no información fake, ¿no? Y bueno, quiero hacer mención en el apéndice de donde nos habla del checklist de planeación, porque por ahí todavía existen muchas dudas de que si debo de utilizar lo que me recomienda IAG, lo que me recomienda BDA, lo que me dice mi cliente o la lista de confirmación que acaba de lanzar el IMSS, que hasta el día de hoy todavía no la he visto en el portal, pero de IMSS, pero la van a lanzar, ¿no? Como compartirla con todas las empresas para que se preparen, ¿no? Y esta lista de confirmación, pues lo que hace es un análisis de riesgo para la salud, ¿sale? Entonces, el siguiente punto nos habla de la concientización y capacitación, donde el doctor Daría ya nos explicó sobre qué es el enfoque que se debe hacer de conciencia y capacitación hacia nuestros empleados. Y aquí lo más importante, como ustedes ya saben, es en la industria automotriz, lo que nos pide siempre nuestros clientes, nos está motivando a IAG, BDA, es a trabajar con un equipo multifunción, ¿no? Pero en esta ocasión el equipo multifunción debería de estar integrado
por un equipo directivo, ¿no? Aquí la importancia de esto es que este equipo directivo sea el que vaya a tomar las decisiones para el riesgo, ¿no? Lo que no esperamos ver o lo que no se espera ver es que le asignen la tarea a un practicante, ¿no? A una persona nueva a la organización. O sea, debe de ser el equipo directivo multifunción el que tome esta pauta, ¿no? Y ellos también deberían de estar trabajando en el tema de concientización en el aprendizaje y determinar cuándo los empleados y sus familias deberían de recibir una capacitación en este tipo de situaciones, ¿no? De temas de salud y epidemiológicos. Y por último, el plan de mejora, ¿qué nos habla de esto? Bueno, se supone que lo que nos dicen las fases de contagios es que una vez que tú ya empiezas a ver la curva descendente de la pandemia o de la epidemia, pues en la fase 4 tú deberías de estar trabajando para hacer el retorno seguro a las actividades, ¿no? Donde debes de considerar las condiciones de los empleados, las condiciones de operación y las condiciones de la cadena de suministro. En este punto, bueno, hacemos referencia al análisis de riesgos que nos recomienda el IMSS. Como lo mencioné, es una recomendación, ¿verdad? Si tú lo quieres tomar lo quieres tomar y lo quieres diversificar con lo que ya tienes internamente o con lo que te piden tus clientes, esto es mucho a la libertad de cada una empresa. Lo que sí se debe o lo que debería de estar considerando es que se debe de hacer este análisis de riesgo para la prevención de contagios y romper la cadena, ¿no? La siguiente, por favor. ¿Qué debemos de considerar para hacer ese análisis de riesgo? Lo que nos recomienda el IMSS y la Organización Mundial de la Salud es primero considerar que sea un equipo directivo multifunción, ¿no? Considerar que el virus se transmite por las microgotas o las gotas de flush al hablar, al toser, al estornudar, y al hacer esas acciones también podemos contaminar áreas. Por tal motivo, si yo toco una área y me toco el ojo internamente, la nariz internamente, la boca internamente, potencialmente es alto riesgo a que yo me contagie de ese virus, ¿no? Por otro lado, nos dice que este virus, el COVID-19 o SARS-CoV-2, como se menciona, pues dura mucho tiempo en superficies inanimadas. Por ahí nada más como referencia, he leído artículos donde nos habla de que en papel y en cartón puede durar de 24 horas a 3 días, ¿no? Entonces, por eso es la situación que se debe considerar cuando nosotros estemos haciendo este plan, ¿no? Y por último, también tenemos que considerar que así como dura tanto tiempo, puede ser destruido fácilmente. Por eso las recomendaciones de limpieza son lavarse las manos con agua y jabón, con una solución de alcohol en gel al 70%, y en las superficies que tenemos, la recomendación de la OMS es que se haga con una mezcla de hipoclorito de sodio con agua en una proporción de 1 a 10. Entonces, toda esta información, les dejo aquí la fuente abajo para que ustedes las verifiquen y las tomen en consideración cuando estén haciendo este plan, ¿no? Siguiente, por favor, Germán. Y bueno, básicamente lo que buscamos en la autoevaluación o gestión del riesgo, el objetivo, como ya se los mencioné, es prevenir y mitigar el riesgo de contagio, así como romper las cadenas de transmisión de este virus, ¿no? Como ayuda y para que ustedes lo desarrollen dentro de su organización, si es que así les conviene y si ya lo tienen, bueno, no está por demás que tomen esta guía que preparé donde dice qué es lo que voy a hacer, dónde lo voy a hacer, cómo voy a hacer la evaluación de las mejoras, qué áreas de oportunidad tengo, la optimización y el mantenimiento, ¿no? Bueno, básicamente lo que buscamos es un análisis de riesgo para cada planta y cada centro de trabajo, ¿no? Como aquí nos habla sobre una lista de comprobación que está recomendando el IMSS, como les digo, esta es a manera de recomendación. Ya cada una de las empresas o las organizaciones debe tener contacto directamente con las autoridades que legislan esto para que ellos les puedan determinar qué es el debe, ¿no? Al final de cuentas, ustedes toman y la tropicalizan con la que ya tienen, pues sería de muy buena opción, ¿no? Si ustedes tienen una ya desarrollada, sería aplicarla o presentarla ante las autoridades para ver si es de conveniencia para el cumplimiento del objetivo que está aquí, ¿no? Una vez que ya hago esta autoevaluación, que identifico que está bien con un bajo riesgo, que tengo como alto riesgo medio y que puedo ir poniendo. Se recomienda que se tomen fotos del antes y el después para que tú puedas ver cómo se hicieron las mejoras, ¿no?
¿Cómo voy a hacer la optimización de esto? Es decir, de lo que yo encuentre que no cumplo, pues hacer el plan de acciones para el cumplimiento del criterio. No solamente es llegar al punto de que ya lo tengo, es considerar y es importante el mantenimiento, ¿verdad? Si yo voy a poner dispensadores de gel en automático, pues hay que estarlos monitoreando para que se vayan a estar rellenando en el periodo que se requiere, que no les vaya a fallar a la pila, y si les falla, bueno, pues hay que estar verificando cada cuánto voy a estar cambiando esa pila, hay que determinar todo eso, ¿no? Y para por ejemplo, para esta situación, pues se debe considerar si tengo una emergencia, pues debo terminar este plan que conocemos, que se puede llamar plan de reacción, plan de contingencia, plan de emergencia, y tener un proceso de escalación que soporte todo esto. Es decir, si identifico una situación que yo no puedo solucionar, hacia dónde lo tengo que llevar, a qué nivel dentro del organigrama para que se dé este soporte dentro de la organización. Siguiente, por favor, Germán. Y bueno, básicamente, ¿qué considerar dentro de este plan? Bueno, entender algunos conceptos como qué es el control de riesgo, el nivel de contagio entre trabajadores, riesgo de contagio, qué es un centro de trabajo, y el punto importante que hasta el día de hoy todavía mucha gente sigue en discusión de que si sirven o no sirven, el tema de los cubrebocas o del equipo de protección personal, ¿no? Todo esto hay que considerarlo, entender qué es cada uno de ellos para que nosotros podamos hacer una aplicación correcta de este plan de preparación, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, hablando de la lista de comprobación que presentó el IMSS para la estimación del riesgo de contagio, hablamos que son de 5 tablas, y estas tablas en total suman 68 preguntas, ¿no? Si se fijan, las tablas donde tienen su ítem más grueso, casi el 70% de las preguntas a responder para el análisis de riesgo están en las medidas de ingeniería, en las medidas administrativas. ¿Por qué aquí? Porque no podemos regresar a trabajar si no garantizamos que todas estas medidas están implementadas, ¿verdad? No es decir, ya arranco el 18 porque yo ya tengo todo esto. No, o sea, se tiene que verificar, porque si no se tiene, esto nos puede poner en un riesgo potencial de desencadenar otra vez un punto rojo dentro de la zona donde se arranque, ¿no? Y bien importante, como ya lo mencionó el doctor Daría, el tema del equipo de protección personal, deberíamos estar trabajando ya en campañas para el uso correcto. Ahora que se va a incluir el cubrebocas, el lavado de manos, algunas empresas están preparando kits que se van a estar dando en cierto periodo, pero es importante que se considere, ¿no? Y bueno, en esta diapositiva aquí, como ya lo vemos, está un análisis, ¿verdad? Perdón, un ejemplo de lo que es la tabla que lanzó, o la lista de confirmación que lanzó el IMSS, y del lado derecho está lo que recomienda el IAG. Como yo les mencioné al principio, ustedes pueden hacer un híbrido de las dos y desarrollar su propia tabla. Al día de hoy no tengo información de que se vaya a hacer un debe, ¿no? Por ahí el IMSS sí mencionó de que esta tabla iba a ser una autoevaluación que se tiene que presentar, y si cumples con esta situación, pues se te va a dar el permiso, ¿no? Pero hasta el día de hoy no se ha visto nada, no se ha declarado. Estamos esperando que esta semana, la siguiente semana, ya se determine como oficial estas tablas, o en la tabla del IMSS, para que nosotros podamos utilizarla. Pero yo no me esperaría, ¿verdad? Yo empezaría a trabajar para prepararme las siguientes 2 semanas, y a lo mejor estar arrancando por ahí de un 1 de junio, la primera semana de junio. Si ustedes a mí me lo preguntaran, si yo fuera el gerente de la planta de una organización, yo estuviera trabajando en este momento con mi equipo para estar determinando este plan, ¿no? Estoy hablando solamente del plan de preparación y respuesta para la propagación de la epidemia. Siguiente, por favor, Germán. Y bueno, llegando aquí al tema del análisis de riesgo, tomamos un caso que está libre en internet, donde nos pareció muy ad hoc a lo que nosotros venimos trabajando dentro de la industria automotriz. Y aquí lo importante en este análisis de riesgo es que ahora vamos a integrar al trabajador, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los riesgos? Pueden ver aquí ustedes que nos habla de los riesgos por las situaciones que ya conocemos y que se nos ha mencionado, ¿no? En el tema de
del factor de cada persona, ¿no? Entonces, aquí en esta matriz de riesgo lo que están tomando en cuenta pues son la edad, están tomando el estado de salud, el estado físico, las enfermedades crónicas que se padecen, ¿no? Obviamente, bueno, aquí dentro de nuestro país hay una herramienta que ya se desarrolló que puede ser de libre acceso y que ustedes pueden entrar directamente a la página que está aquí abajo, donde hay una calculadora de complicaciones, es decir, te calcula el riesgo, ¿verdad? Tú puedes entrar ahí, hacer tu análisis de riesgo, ¿verdad? Y decir si soy una persona de alto riesgo o no. Aquí lo importante es cómo todo esto dentro de la organización lo voy a tomar para ingresarlo a mi análisis de riesgo, ¿verdad? Para que entonces pueda tener, por eso pueda tener determinado claramente quiénes son los trabajadores que pueden regresar primeramente al área laboral, ¿no? Por eso se habla de regreso escalonado, no quiere decir que el día de mañana una empresa que tiene 3,000 empleados van a regresar los 3,000, no. Basado en ese análisis de riesgo, yo voy a empezar a determinar quiénes son aquellos empleados que pueden regresar, es decir, los que tengan menor riesgo a esta situación, ¿no? Y bueno, en la parte 2 y lo que a lo mejor al área de sistemas de gestión de calidad está diciendo, bueno, pero es que no has dicho nada del tema de lanzamiento seguro. Vamos a hablarlo y a simplificarlo de esta forma. ¿Qué es lo que debemos de considerar? Bueno, primero que nada ya tenemos un análisis de factibilidad y de riesgos para un lanzamiento seguro, es decir, yo ya estoy pensando arrancar el 18 de mayo, pero yo ya hice todo lo anterior. Esas son preguntas que ustedes deberían de estarse haciendo, ¿no? ¿Es factible arrancar operaciones en las próximas semanas? Sí, ok. ¿Qué me sustenta que sí lo puedo hacer, no? ¿Se ha notificado a las partes interesadas sobre este plan de lanzamiento seguro? Sí o no. Y partes interesadas, acuérdense que podemos hablar de clientes, de mis proveedores en la cadena de suministro, de mis proveedores de procesos especiales o de servicios, ¿no? Después ya tengo una validación y una aprobación de este plan, es decir, las partes interesadas están de acuerdo y han aprobado el plan, es decir, ya mis clientes están de acuerdo, ya mis proveedores están de acuerdo en las medidas que voy a tomar para los visitantes o en las medidas que voy a imponer para recibir la materia prima ahora, o cómo me la van a enviar certificada, libre de infección, no lo sé, ¿verdad? Eso lo tendrías que estar revisando dentro de tu plan, ¿sí? O libre de alguna contaminación, ¿no? Específicamente hablando de este tema el día de hoy. Ahora, cuento con todas las entradas y recursos para ejecutar este lanzamiento seguro. Ya lo tenemos, ya lo platicamos y en algunos casos ya se mencionó y se ha mencionado, lo mencionó el doctor Darío, lo mencionó Trini. Vamos a tener que hacer adecuaciones dentro de nuestras líneas o nuestros procesos productivos, porque en la mayoría de las empresas y sobre todo las que son de ensambles, arreglo que tenemos en U, pues cómo nos va a estar ayudando, ¿no? O sea, en este momento tendríamos que estar pensando si se tiene que hacer un cambio. Sí o sí, si se tiene que cambiar para prevenir el riesgo de contagio, tendríamos que estar notificando a nuestro cliente estos cambios que se tienen que hacer. Por tal motivo, se tendría que estar haciendo una aprobación interna o externa, lo que conocemos todos como el PIPA o el PPA, ¿no? Entonces, tendríamos que estar ahí enfocados en este plan de lanzamiento seguro, todos para garantizar, por una parte, garantizar que no tengamos contagios y que generemos una cadena de contagio, y por otro lado, que estamos listos para arrancar. En la siguiente diapositiva les pongo una gráfica, ¿no? De cómo podríamos visualizarlo de forma gradual. Y bueno, hablamos aquí tanto del OEM, del Tier 1 y de la cadena de suministro, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer o cuál es el objetivo que buscamos aquí? Pues básicamente lo principal es proteger al usuario final y garantizar los requerimientos legales, ¿no? Esto es en conjunto con el OEM, ¿cómo lo vamos a hacer, no? En la cadena número 1, en el nivel 1 de la cadena, el nivel de desempeño de los procesos, ¿cómo se va a garantizar? El control de los procesos, ¿cómo lo vamos a estar llevando a cabo? Cómo vamos a estar mejorando la calidad de los productos terminados que nosotros fabricamos en cada uno de los procesos. Si tenemos situaciones, porque las vamos a tener, cómo vamos a reaccionar en forma rápida a estos problemas, ¿no? Cómo vamos a estar trabajando en la reducción de los costos de la pobre calidad, ¿no? Y bueno, si nos vamos al siguiente nivel en la cadena, bueno, ¿cómo vamos a estar reduciendo? Todavía no, Germán, regresa por favor. ¿Cómo vamos a estar reduciendo los PPMs de los proveedores, ¿no? Es decir, tenemos que involucrar esa parte interesada para ver
cómo nuestros proveedores nos van a estar ayudando en la alimentación, en las entradas, para evitar precisamente que generemos piezas defectuosas, ¿no? Prevenir paros de línea, tanto de nuestras líneas como las del OEM, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que trabajar, así como el seguimiento en la mejora. Y todo esto, ¿dónde lo vamos a analizar o dónde lo vamos a tener que aterrizar? Pues al final tendríamos que estar en una matriz de riesgos, ¿no? Para evaluar todo esto, el regreso a la nueva normalidad y cómo vamos a estar trabajando, ¿no? Y bueno, ya por último, yo la pregunta que les quiero dejar, como iniciamos al principio, es, ¿estamos listos? Y les dejo aquí una de mis frases favoritas que, digo, no sé, a lo mejor algunos las han escuchado, es recuerda, ¿no? En esta industria todo puede ser negociable, menos la salud, la seguridad y la calidad, ¿sale? Entonces, por mi parte es todo. Los felicito por estar el día de hoy aquí. Y si hay personas que del área de calidad, del área de RH, del área de la salud, por favor, compartan esta información con sus gerentes, con sus directores de operación, con toda la planta, ¿no? No dejemos esto solamente en ya estoy listo para arrancar, sin haber evaluado, sin haber trabajado en estos análisis de riesgos. Hasta luego y nos vemos más tarde. Si tienen alguna pregunta referente a estos puntos de los riesgos, pónganlas por ahí y más al ratito las contestamos. Súper bien, Arturo. Excelente presentación, muy bien llevada. Muchas gracias por tus comentarios. Y bueno, vamos a seguir. Esto que menciona Arturo al final, ¿cómo cierra? Recuerda que en esta industria todo puede ser negociable, menos la salud, la seguridad y la calidad. No debemos de dejar de perder el enfoque, que este webinar lo estamos llevando a cabo para que ustedes tengan un enfoque primero en el personal. Lo primero que tienen que ver es el personal, que no se vuelvan ustedes un punto de infección, que no se genere una mini pandemia o micropandemia, no sabría cómo explicarlo, ¿no? Una propagación adentro de su empresa y eso les llegue a generar un problema más grave. Y entonces, las mejores prácticas o recomendaciones que yo les puedo mencionar en este sentido es, la empresa tiene que invertir en una infraestructura sanitizante y en equipo de protección personal. El equipo de protección personal debe ser adecuado a las actividades que ustedes estén realizando, no por pánico, ¿no? De repente vemos de sí hay que comprar las caretas, sí hay que comprar los cubrebocas N95. Bueno, hay que analizar primero por medio de este análisis de riesgos qué equipo es el que ustedes necesitan y con qué medios van a poder ustedes minimizar el impacto. Otro punto es el que hagan sus pruebas de detección temprana. Ya lo mencionó el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, en el slide que les presentó el doctor Darío. Ya lo reafirmó Darío, ya lo reafirmó Trini y lo vuelve a comentar Arturo. Las pruebas de detección temprana van a ser un punto vital para que sus organizaciones no tengan esta contaminación. Como lo mencionaba Darío, pueden haber personas que no son, que son asintomáticos, no tienen los síntomas y puede ser el punto de infección y de propagación que tengas en la empresa. Por eso hagan estas pruebas rápidas. Si ya tienen la confirmación, bueno, se tendrá que enviar a un laboratorio en donde le hagan las pruebas de PCR. Otro punto importante, deben de tomar las medidas de empresa sana y el enfoque al personal. El enfoque al personal es básico. Y las medidas de empresa sana se mostraba al inicio, que lo mostró Arturo en unas imágenes, cómo tienen que hacer sus divisiones para que tengan ustedes, para que puedan conservar lo que llamamos la sana distancia y también tengan ustedes un buen método de control. ¿Qué más? Los tiempos de ocupación y medidas sanitarias, muy importante. Los tiempos de ocupación, ¿cuánto tiempo van a estar los operadores en la línea haciendo un trabajo y después van a tener que hacer una pausa, ir a lavarse las manos otra vez o aplicar aplicar alcohol al 70%, con algunos dispositivos, por ahí veía con algunos mecanismos o algunos tubulares de una marca famosa,
Pueden hacer el tubular, que con el pie le pegan y va bajando y va haciendo contacto para que tengamos la recepción del gel o del alcohol. Entonces, todos esos medios van a tener que utilizarlos también en su análisis de factibilidad. ¿Qué otro tema? El reingreso gradual. El reingreso gradual del personal a sus actividades. Ahorita que ya está decretado en el Diario Oficial de la Federación, no es que todos ya regresemos este lunes, ¿no? O sea, deben de llegar primero las áreas de soporte, mantenimiento, todas las áreas que nos van a ayudar a tener un arranque progresivo en la industria. Obviamente, este regreso gradual debe de pasar por todas las medidas que hayan ustedes implementado. Después, la correcta utilización del equipo de protección de personal y la disposición adecuada del equipo de protección personal. ¿No? Utilizado. Esta correcta utilización, lo mencionó Darío, hay muchos doctores, y esto lo mencionó también en las reuniones que tuvimos de preparación, hay muchos doctores que se han infectado y desafortunadamente ha sido por un mal uso de su equipo de protección personal. Al quitarse su equipo es cuando se pueden llegar a contaminar. Entonces, es muy importante la capacitación para todos y cada uno de los empleados que tengamos. La disposición adecuada, por ahí veo algunas preguntas. ¿Cuáles han sido o cuáles son las disposiciones que deben de tener estos contenedores? Más adelante nos va a ayudar Trini a contestarlo. Otra recomendación importante es limitar traslados nacionales e internacionales. No vayan a otras plantas, limiten el acceso a sus clientes y a sus visitantes, y esto va a ser algo importante. Por eso lanzamos el próximo webinar del próximo viernes, que es auditorías remotas. ¿Cuáles son sus ventajas y cuáles son las limitaciones? Tu cliente quiere ir. Es que quiero ir a ver qué es lo que estás haciendo. Pues lo siento, discúlpame, no puedes venir, no te puedo, porque son políticas que tienen todos y cada uno de los corporativos, pero sí pueden ustedes dar acceso vía remota, es decir, podemos utilizar equipos de celular y hacer una videoconferencia y basarnos en la ISO 19011 con las recomendaciones que tiene para que podamos hacer una auditoría remota en dado caso que así se declare, o si no, algunas visitas. Deben de utilizar ahorita estos medios, pero limiten el acceso a sus clientes y a sus visitas. Y al final también algo que deben de considerar mucho las empresas y el servicio médico es que todo el personal haga conciencia. Por ahí mencionaba Trini que unos creen, otros no creen. Realmente van a creer cuando desafortunadamente un familiar cercano en el primero, en el segundo círculo, tenga una infección y tenga un tema grave. No nos tenemos que esperar a eso. Realmente esto está sucediendo, es real, pero sí tenemos que estar reportando los padecimientos por parte de nosotros como empleados, a los dueños, a los directores, al servicio médico. Tenemos que estar reportando estos padecimientos cercanos que tengamos para que la empresa nos pueda apoyar. Entonces, estamos llegando al término de esta presentación y nos vamos ahorita con un apoyo remoto también de Alexis. Ahí tenemos conectados a Alexis, a Raúl, a Lupita, a Miguel Pérez también. Muchas gracias por su ayuda y a todos felicidades y felicidades por invertir el tiempo en QExperts, felicidades por seguir capacitándose y por tener información de valor con QExperts. Alexis, nos vamos a las preguntas y a las respuestas, ya tenemos allá todo el equipo. ¿Puedes arrancar, Alexis, clarificando el inicio de la presentación, por favor? Sí, correcto. La primera pregunta general de todos es acerca de si se va a mandar la presentación. Sí, ahorita en unos minutos más les vamos a enviar una breve encuesta a su correo que se registraron y contestándola, el día lunes se les hará llegar la presentación.
Entonces, el objetivo de mandarles una encuesta es que al final para nosotros es una herramienta de mejora continua, donde incluso podemos tener retroalimentación de cuáles son los siguientes temas que son de interés para ustedes. Les pedimos que nos ayuden regalándonos sus comentarios porque es información súper valiosa para nosotros para seguir mejorando. Gracias. Correcto, entonces continúo con la primera pregunta del chat de Jesús López. Buenos días, la IAG lanzó un checklist para limpieza de varias áreas durante los 3 turnos. ¿Es recomendación o se tomará en cuenta como punto auditable, ya que cada OEM y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social ya mandaron sus checklists? Gracias y saludos. Ok, como ya lo mencioné cuando estaba viendo el tema de análisis de riesgo, hasta el día de hoy es recomendación, es importante que se tomen en cuenta para que se haga la mejor práctica, ¿no? Acuérdense que al principio cuando inicié dije esto es tomado de las mejores prácticas, si tienes una mejor práctica se puede hacer. Ahora, la pregunta yo la haría hacia ustedes. ¿Ustedes creen que es recomendable que se haga la limpieza durante los 3 turnos? De hecho, se tiene que determinar una frecuencia de limpieza tal vez hasta menor, ¿no? Pero bueno, eso ya va a depender de cada organización. Al día de hoy es únicamente recomendación, salvo lo que nos dicten los organismos de salud, ¿verdad? Como ya lo mencioné, la OMS, la Secretaría de Salud aquí en México, a través de sus distintas, de sus distintas dependencias, y también hay que estar al pendiente de lo que nos diga Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Correcto. ¿Algún otro comentario? Ok, continúo con la siguiente de Celina Hernández. Dice, buenos días, ¿dónde se consiguen las pruebas rápidas que mencionaron y cuál es su costo? No tenemos como tal los costos. Ahí, Celina, ya te contesté en donde puedes encontrar, hay mucha información. Puedes encontrar un link y el correo de una empresa que está haciendo las pruebas rápidas. Les está apoyando en este tema, ¿no? Ahí ya se los contesté en el chat. Sí, se llama Amunet. Directamente contáctenos para ver cuál es el costo de cada prueba y también cuáles son los tiempos de entrega. Nosotros conocemos un poco su trabajo y sabemos que están ya trabajando activamente para las pruebas para la industria automotriz, pero ya es cuestión de que cada uno de ustedes los contacte, por favor. Ok, continúo con la siguiente de Ulises Rodríguez. Si el patrono cumpliera con alguna de las medidas o recomendaciones sugeridas por las normas, yo como trabajador, ¿qué puedo hacer o en dónde puedo reportar esa normalidad? Sí, cómo no, con todo gusto. Mira, hay algunos teléfonos, se los voy a decir. Es ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. El teléfono es el 800-7172-942 o el 800-911-7877 o un correo atención-ciudadana@stps.gov.mx. Correcto. Continúo con la siguiente de Fátima. Hola, buenos días. Como comentó el expositor, las auditorías a las empresas serán realizadas por Secretaría del Trabajo, COFEPRIS, Secretaría de Salud o IMSS. Mi pregunta es, ¿cómo saber qué institución en específico va a realizar la auditoría en cada centro de trabajo o la empresa directamente tiene que gestionar la auditoría? No, son aleatorias, la coordina la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y si ella lo considera prudente se hace acompañar entonces normalmente de las otras entidades que se mencionaron. Nosotros tenemos la obligación de recibirlas, no podemos rechazar la auditoría y principalmente mostrar que seguimos la guía, que seguimos nosotros el diagnóstico que ya mencionaron y mostrarles entonces que estamos en cumplimiento. Sí, complementando lo que dice Trini, primero hay que hacer una autoevaluación para que se midan ustedes cómo están. Obviamente tienen que determinar, como ya lo mencioné ahí, todo el contexto desde dónde iniciar. Por eso yo les hago mención de que ustedes pueden hacer un meet de la lista de confirmación que lanzó el IMSS
con lo que ya piden sus clientes, ver, alinearlas, cómo cumplen cada una de ellas y las que no tengan por parte de sus clientes, las pueden integrar. Hasta el día de hoy ese documento sigue siendo vivo, todavía no es oficial. Bueno, al día de hoy yo no tengo la información que es oficial, lo iban a oficializar esta semana o la siguiente para que se pudiera empezar a trabajar. Pero la primera recomendación es, hagan una autoevaluación para que vean cómo están, y ya esta autoevaluación, hasta donde tengo la información, es que se va a compartir a una instancia federal para que ellos evalúen el nivel de riesgo y puedan entonces hacer esta evaluación en sus plantas. Si durante estos días tuviéramos más información, por ahí la podríamos estar compartiendo a través de los correos o a través de nuestras redes sociales en LinkedIn. Yo quisiera hacer ahí una precisión, Germán, si me lo permites. Adelante. Sí, aquí lo que platicábamos fuera de línea en la preparación, una cosa es lo que se pide como por ley, y otra cosa es que sí, la recomendación sanitaria es que se hagan las cosas. Pues tú puedes tener tus bitácoras de limpieza, mencionaban por ahí lo de limpieza y demás, y que no se haga correctamente, pero tienes la firma de la bitácora. Un error de en uno de estos aspectos puede generar un nuevo brote en la empresa. Entonces, la sugerencia es que sí estén muy pendientes de que los procesos se cumplan y no nada más sean en el papel, ¿no? Cuiden mucho esa parte, porque un rebrote en una de estas empresas nos puede llevar a una nueva cuarentena y a cerrar otra vez los negocios, ¿no? Y yo creo que a nadie le conviene. Ok, Darío, muy bien, muchas gracias. Ok, continúo con la siguiente de Mayra Argüello. Si una persona se contagia de COVID en el trabajo, entonces esto no aplica como riesgo de trabajo, porque únicamente se indica que aplica para los médicos y enfermeros, etcétera. Sí, así es como le expliqué yo durante la reunión. Ellos, los operadores normales, por eso el Seguro Social indica que nuestro nivel de riesgo sería bajo, como en la industria automotriz en general. Sin embargo, en el servicio médico cambian las condiciones y ellos sí están más expuestos todos los días. Por esa razón, para ellos sí podría ser derivada de una enfermedad profesional. No es el caso para los trabajadores, que va a ser muy difícil, tal como lo mencionó el doctor Darío, inclusive hasta muestrear y rastrear el origen de la infección. Ok, nada más les comento a todos, ya se les envió la encuesta a su correo y el link también está en el chat en caso de que no lo hayan recibido. Continúo con la siguiente pregunta de Emilio Méndez. ¿Cuál sería el método para realizar el análisis de riesgos? ¿Quieres contestar, Arturo, o quieres que yo lo conteste? Adelante, dale, Trini. Ok, bueno, yo creo que ustedes conocen diferentes análisis, sin embargo, y algunos ya tienen algunos mandatoriamente por sus corporativos. Sin embargo, hay una norma internacional que se llama Gestión de Riesgos, Técnicas y Evaluación de Riesgos, que es la ISO 31010, y en México tenemos una copia de la misma que está en proyecto, la NMX SAS 31010 IMNC del 2017, en donde maneja diferentes estrategias, y a mí en lo personal me gusta mucho una tabla que manejan en donde tú puedes ver cuál es el mejor dependiendo del uso que tú le quieres dar, y específicamente ahí hablan de tres principales que a mí me encantan. Es el AMEF, que ustedes conocen y dominan perfectamente en el área de calidad, y ellos lo recomiendan, que es muy buena herramienta, y el otro es el What If, yo creo que tienen algunos de los que ustedes lo conozcan, el qué pasa si, también lo recomiendan. Entonces, esas son dos buenas alternativas. Sin embargo, ahorita Arturo también mencionó algunos otros puntos que también son muy válidos y son buenos para hacer el análisis. ¿Algún otro comentario, Arturo, Germán, Darío? Ok, continúo con la siguiente de Carla Martín. Ahí nada más quisiera yo comentar. No olviden también, adicional de lo que está comentando Trini, de lo que ya también comentó Arturo, quiero ser muy puntual con sus estudios de factibilidad. Eso es algo sumamente importante, sumamente crítico para sus análisis de riesgo. Ok, continúo con la siguiente de Carla Martínez.
Buen día, ¿qué características debe cumplir el depósito destinado para el desecho del cubreboca? En caso de uso de guantes de nitrilo, irán al mismo depósito que los cubrebocas. Y en servicio médico, lenguas y guantes usados, pruebas rápidas de COVID, ¿va directamente al bote rojo de RPBI? La Aquí respuesta es sí. Sí. Perdón, doctor, adelante. Sí, aquí es sí. Hay que tener muy en cuenta la cadena de recolección de RPBI. Esa es importantísima para evitar contagios. La recomendación, qué bueno que tocan el tema de los cubreboca, la recomendación es romperlos o cortarlos con una tijera, porque hemos visto que se están reutilizando y eso es gravísimo y sobre todo los están revendiendo, ¿no? Entonces esa parte hay que cuidarla mucho, ni modo, hay que decirlo. Y sí, todo va en todo lo que tenga contacto con las mucosas y demás, todo va a ir, si no es punzocortante, va a las bolsas rojas. Acuérdense que la capacidad de estas son al 80%, no pueden estar desbordadas y tienen que ir sí o sí en las bolsas rojas y en caso de ser un punzocortante tienen que ir al contenedor rígido. Sí, acuérdense que debemos también tener nuestra ruta de recolección, lo que menciona el doctor es muy importante, en algunas ocasiones se me ha tocado ver que no las marcamos, así es que ahora hay que revisarlo, que efectivamente las tengamos de manera correcta señalizadas en nuestra empresa y sea segura. Ok, continúo con la siguiente de Celina Hernández. ¿Existe algún checklist oficial de las normas que se tienen que cumplir o en base a qué se realizan las revisiones a las empresas, las dependencias gubernamentales? ¿Quieres contestar, Arturo? Bueno, de lo que hemos investigado y de lo que se presentó el día de hoy, lo que estamos hablando en el punto específico de riesgos era de dos vertientes, ¿no? Respondiendo a la pregunta, el único listado oficial o el único cuestionario que se ha emitido y que todavía no está oficializado es la lista de confirmación para el COVID. Esto es para preparar el arranque seguro y retorno al trabajo, paulatino. Los que mencioné yo sobre riesgos para lanzamiento seguro, bueno, esos tendrían que estar alineados con el sistema de gestión de calidad y los requerimientos específicos del cliente. No sé si eso responda a la pregunta, digo, para nada más que nos lo coloque ahí. Si quieres complementarla, Trini, adelante. No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Realmente nosotros lo que nos van a revisar es que hayamos seguido la guía, como tú bien mencionas, para el arranque seguro, y el segundo va a ser la lista de comprobación de todas las actividades, que son los 62 o 63 ítems que tú ya mencionaste. Esas son las bases ahorita que estamos fundamentados. De ahí nosotros tenemos que partir con el análisis de riesgo que tú mencionas, para ahora sí llevarlo ya a la práctica y ver en almacenes, en oficinas, en todas las áreas de la organización, cómo estamos nosotros cumpliendo con esos requerimientos. Aquí yo quisiera hacer una aportación también. Tengan mucho cuidado en la interpretación de todos estos documentos. Hemos vivido muchos cambios en las normas en las últimas semanas y un ejemplo de esto fue el lanzamiento en el Diario Oficial de la Federación de la reactivación, después bajaron el documento, después se volvió a subir. Ahorita voluntariamente... ahorita mencionan que son recomendaciones y son checklists voluntarios. Mi recomendación es háganlo. El día de mañana se va a volver una obligación y van a tener un problema con base en todos los argumentos que presentó Trini, en donde pueden llegar a tener multas, sanciones y hasta clausura de la planta. Háganlo, ya están disponibles en internet, ahora es una propuesta, es voluntario, háganlo, no van a perder tiempo, créanmelo. Es mejor que lo hagan ahorita a que después se lamenten y digan, ¿por qué no lo hicimos? Seguimos, okay, continúo con la siguiente de Carla Martínez. ¿Qué tan recomendable sería la complementación de túneles sanitizantes? Aquí esto lo platicamos hace unos días. La realidad es que los túneles sanitizantes no sirven de nada. Eso es algo que está comprobado. Si bien el virus viaja en distintas superficies,
no, el virus va en el huésped y el transmisor realmente va a ser el huésped, que son los trabajadores. Entonces, puede ser una de las medidas, pero difícilmente va a ayudar a disminuir la virulencia y los contagios. Eso no, difícilmente va a funcionar. Sí, miren, en la tabla 1, el ítem 2 de medidas de ingeniería de la lista de comprobación que hemos estado mencionando, ahí indica que no se recomienda el uso de arcos desinfectantes y sí recomienda la limpieza, inclusive es parte del checklist de la limpieza de los zapatos, pero el arco definitivamente, bien como lo menciona el doctor, no. Germán, Arturo, ¿algún comentario? No, seguimos, es muy clara la respuesta. Continúo con la siguiente de Mayra Argüello. ¿Qué área es la responsable de realizar el análisis de riesgo en una empresa? A ver, yo creo que primero hay que hacer un diagnóstico situacional, que se llama así. Es el responsable principal, es el área de seguridad y medio ambiente junto con el servicio médico. Pero después, el análisis de riesgo tal debe de ser, como bien lo mencionó Arturo, con un equipo multifuncional donde participa desde el gerente de la planta hasta todas las áreas, porque como les comentó bien también Arturo, pues hay que hacer el análisis de riesgo en todas las diferentes áreas del negocio, así es que entonces todos deben de participar a medida de lo posible. Ok, continúo con la siguiente de Pablo Torres. ¿Qué tanto afecta las temperaturas dentro de la industria y el calor del verano contra el virus? No está comprobado que el virus se muera o se limite con alguna temperatura. Eso se ha manejado durante todo el camino de la pandemia. No hay una afectación real a la estructura del virus por la temperatura. Eso no se considera. Insisto, la propagación del virus es a través del huésped y hacia los demás posibles contactos. Ok, continúo con la siguiente de Janet Figueroa. ¿Hay algún documento en donde esté la matriz de riesgos? Matriz de riesgos como tal, nosotros mismos debemos de prepararlo. Ya ahorita Arturo mencionó algunas maneras de hacerlo. Ahí en la guía también existen tanto en la guía mexicana como la guía de Estados Unidos en OSHA. Al final de cuentas, la guía mexicana es muy similar a la de OSHA, inclusive menciona algunos datos de EPA. Así es que entonces ellos dos manejan algunos grados de riesgo, como nosotros normalmente lo hacemos en seguridad, entonces los clasifican y dependiendo del nivel del riesgo al cual uno esté llegando, recomiendan las actividades que debemos de realizar para prevenir un contagio. Entonces, tanto la guía que ustedes ahorita ya hace rato estuvimos mencionando en México, y más clara todavía y más específica y a veces hasta redundante, la guía de OSHA, ahí lo pueden encontrar ustedes. Ok. ¿Algún otro comentario? Sí, solamente reforzar este comentario de Trini es, si ustedes están ya certificados o tienen son empresa automotriz bajo IATF o tienen alguna certificación en ISO 9001, creo que ya deberían de tener o debe de estar desarrollado una matriz de riesgo. Lo que se tiene que hacer aquí es, bueno, tomar esas mismas metodologías internas que ya tienen desarrolladas, ver si se alinean y si no, bueno, tomar como referencia estas normas, la 31000, la 31010, para ver cuál se puede adaptar, ¿no? Digo, pues al final de cuentas, solamente lo que mencionamos aquí es a manera de recomendación, la decisión debe de venir directamente de la organización que está realizando este análisis de riesgos para generar su matriz de riesgos. Ok, continúo con la siguiente de Telma Domínguez.
¿pueden comentar algo respecto del documento que emitió la IATF de IATF Measures Coronavirus Pandemic COVID-19 y cómo esto está afectando las auditorías con los cuerpos de certificación y cómo puede provocar la suspensión de certificados de IATF de acuerdo a esto? Igualmente sobre el monitoring que están pidiendo. Pues básicamente en este documento nos están mencionando los tiempos de gracia que está dando la IATF. Es algo que ustedes van a tener que acordar con su organismo certificador, porque por ahí veía una pregunta que tenían la siguiente semana o en 2 semanas auditoría de vigilancia. Es algo que ustedes tienen que acordar con sus organismos certificadores. Van a dar un periodo de gracia. Estoy leyendo acá, hay desde 90 días. Son 6 meses, Germán. Hasta 6 meses. Sí, Miguel, 6 meses lo que tienen ustedes que revisar. Gracias, Miguel. Germán, bueno, aprovechando el tema, en la siguiente webinar que vas a mencionar, vamos a hablar de eso, porque es un caso particular. Ahorita no me quiero desviar del tema del COVID, que ahorita está mencionando todo el equipo. Sin embargo, en la siguiente semana, cuando hablemos de auditorías remotas, en este manual no lo está colocando como tal, como una auditoría remota. Sin embargo, sí deja ahí entre la información que pone en este requerimiento, evaluaciones continuas o remotas del grupo certificador. Entonces, ahí hay que ser muy puntuales. Realmente tenemos que hablar con nuestras casas certificadoras cuándo son las fechas que tenemos programadas estas auditorías, la situación de los auditores de estas casas certificadoras y lo que dice el documento que tenemos 6 meses de gracia para reprogramarlas. Claro, ahorita que termine ya la pandemia o ya se empieza a aperturar la industria automotriz, va a haber un tema de muchas programaciones que no van a poder ser solventadas inmediatamente porque también la cantidad de auditores también no son suficientes para hacer todas las auditorías bajo a un tiempo finito. Excelente aporte, Miguel. Seguimos, Correcto. Alexis. Con lo que acaban de explicar, se responde la pregunta de Mariana de Ganta acerca de la auditoría remota y de Ilse del periodo de 90 días. Continúo con la siguiente de Stephanie. ¿Qué opinas sobre los cubrebocas de tela? ¿Son recomendables usarlos en áreas productivas? Esto es muy importante porque todo lo que hemos estado viendo de materiales y demás, es importante que se estandarice el uso de equipo de protección personal en las empresas, porque de nada sirve que uno de los trabajadores lleve un cubreboca que no cumpla con las especificaciones de la emisión de los aerosoles. Si bien cumples con tener el cubreboca, pero si no es el adecuado para evitar la propagación de los aerosoles, no va a funcionar. Por eso es importante que tomen en cuenta que tiene que ser un cubrebocas certificado y uso de equipo personal unificado para todo el personal, ¿no? Aquí no hay que escatimar en eso, porque, insisto, se corre el riesgo de volver a tener un brote en cualquier momento y puede incluso hasta cerrar nuevamente la empresa. Ok, ¿algún otro comentario? Ok, continúo con la siguiente de Adriana Villalobos. Hoy en día, el otorgar el equipo de protección personal es responsabilidad del patrón. ¿Se considera los cubrebocas como EPP, cuya compra debe estar a cargo del empleador, tal como zapatos, gogle, etcétera? Correcto. Tiene que ser, el patrón tiene que proveer del equipo de protección personal, incluye el cubreboca. Correcto, continúo con la siguiente de Brenda Vega. En base a información gubernamental mencionan que no sirve de nada un cubrebocas, solo para la persona que tiene el virus. Entonces, si la empresa está otorgando cubrebocas de tela normal, lavables, ¿es válido o hay algún tipo de cubrebocas específico? Insisto con la recomendación, tienen que ser estandarizado el uso del equipo de protección personal para evitar los contagios. Tiene que estar estandarizado porque nada nos garantiza que la limpieza de alguien que se lo lleva a su casa
lo vaya a hacer correctamente. Entonces, puede ser un foco de infección. Ok, esta es la última pregunta del día de hoy de Carla Martínez. ¿Quiénes deberían conformar el comité de brigada COVID-19? Bueno, todavía no está establecido, como bien lo mencionaban por ahí, pero es indispensable que esté desde la cabeza hasta el sistema de salud que emplee cada empresa. Es muy importante esta parte porque todos tienen que participar en la adecuación y en la implementación de los procesos. Por ahí sí me pueden ayudar a completarlo dentro de las estructuras. Sí, cómo no, con gusto. Miren, cuando nosotros hacemos nuestro sistema de gestión de seguridad, recordarán que un punto importante es actuación en caso de emergencia mayor. Entonces ahí vamos nosotros configurando todas las diferentes brigadas. Hasta ahorita, yo no recuerdo haber conocido a alguien que tuviera la precaución de ya haber incluido todos estos puntos, como mencionaba desde un principio el doctor, que ahora, ante esta situación, tenemos que modificar bastante de nuestro actuar diario. Entonces, es ahí en donde ahora debe de participar, como bien mencionan, todo. Así es, cuando sucede una emergencia, todos debemos de trabajar en ello, pues ahora hay que nada más redireccionar nuestras brigadas para poder atender esta situación. Pero es ahí en donde debe de estar documentado. Preguntan en este momento que, ¿qué hay del uso de las caretas? Bueno, la careta es un buen medio de protección, dependiendo la exposición que tenga cada función en el trabajo, se puede utilizar o no, pero lo recomendable es que sí siempre tengan por lo menos lentes de protección para evitar los contagios. La careta es una buena estrategia, pero si hay un aerosol y no están protegidos los ojos, pues se impregna la mucosa y puede ser motivo de contagio. ¿Sabes? Algo que me gustaría comentar es, finalmente, el equipo de protección personal es resultado del análisis de riesgo. Entonces, cuando ustedes, a medida de que lo van desarrollando, les va a ir arrojando diferentes alternativas de solución. No es estrictamente el equipo de protección personal el único. Y desgraciadamente, inclusive, es el menos efectivo. Lo que mencionaba Germán, que también el doctor lo comentó, de que las personas inclusive se han infectado por mal uso del mismo, es porque es algo antinatural el que traigamos algo encima del cuerpo. Por eso es que es importante que cada persona analice en sus respectivas áreas cuáles son las mejores alternativas de solución. Por ejemplo, ustedes saben que en la industria automotriz nosotros hablamos desde áreas de maquinado que son sumamente húmedas y llenas de bacterias en el refrigerante, como áreas también de fundición, donde tenemos gran cantidad de humos. Entonces, y ya estamos utilizando actualmente un equipo de protección que es probable que tengamos que cambiar el tipo de filtro para ahora estas nuevas situaciones. O sea, cada área va a ser diferente, cada compañía va a ser diferente approach y hay que estar atentos para con las soluciones y buscar la mejor alternativa. Okay, correcto, Trini, muy bien. Pregunta nada Seguimos. más, ¿qué se sugiere para un conductor? O sea, me estoy imaginando que esta pregunta es encaminada a servicios de transporte de personal, para los operarios de camiones en transporte de personal. Correcto. Sí, bueno, Bien, OSHA maneja, perdón, doctor, adelante. No, dale, adelante. Fíjate que OSHA sí lo estuvo analizando bastante y luego también la Secretaría del Trabajo lo agarró, porque aquí en México sí hay bastante sentido, mientras que en Estados Unidos es muy poco, dado que todas las personas se van en su coche y hay muy poca ya interacción. Aquí en México no, nosotros tenemos un transporte que nos lleva acerca de nuestros domicilios. Entonces, efectivamente, ahí en la guía de actuación sí menciona el transporte y da algunos parámetros de control para proteger al mismo. Yo también he visto algunas muy buenas prácticas en donde inclusive están protegiendo al conductor que no necesita interactuar con el personal y le ponen una cubierta de acrílico para que no tenga el personal acceso al mismo. Entonces, eso yo creo que es una muy buena alternativa.
Incluso hemos visto que en los asientos normalmente son derecho-izquierdo de dos ocupantes, van dejando un espacio, ¿no? Entonces, esto también debe de entrar en su análisis de riesgo como compañía, porque como les mencionaba en las recomendaciones, van a tener que invertir, van a tener que incrementar las rutas, van a tener que tener un costo en el transporte, pero es mejor meter ahorita ese costo a que vuelvan a parar la compañía. Entonces, tengan un trato directo con la empresa que hoy les brinda ese servicio, si no, busquen una alternativa temporal, contratos temporales, y busquen también las mejores prácticas. Hay una presentación que hizo también el Seguro Social de mejores prácticas en donde están marcados los andadores, están marcados en dónde paran los conductores, todo ese protocolo es muy importante para ustedes. Fíjate, que me gustaría agregar algo ahorita que mencionaste los accesos. Los vigilantes normalmente hacen revisión de mochilas. Entonces, hay que considerar, por favor, algunas modificaciones y a lo mejor tendremos que utilizar los arcos que en algunas compañías tenemos instituidos, o también los bastones de revisión de metales, etcétera, para buscar alternativas de que los muchachos no tengan entonces un acercamiento tan continuo con todo el personal. Entonces, sí, como tú mencionas, es una inversión que seguramente hay que estar pensando en hacerlo. Y relacionado a lo mismo, por ejemplo, precisamente en ese tenor, Arturo mencionó en el análisis de riesgo, que tenemos que identificar el grupo vulnerable. Efectivamente, ese grupo vulnerable lo sacamos del diagnóstico de salud y ahora macheamos contra las actividades de alto riesgo para evitar a esas personas que tengan esa interacción con el personal. Por ejemplo, un vigilante que sea muy vulnerable, pues no lo vamos a poner esas actividades de revisión continua de las mochilas. Entonces, ese tipo de cuestionamientos es los que hay que hacer en el análisis de riesgo. Y aportando un poquito más en lo que mencionas, Trini, por ejemplo, los relojes checadores. Los relojes checadores, vi una buena práctica en una empresa aquí en Puebla de la industria metalmecánica, que cambiaron los relojes checadores de dedo a lectores de retina. Entonces, es también otra muy buena práctica, ¿no? Vayan haciendo reuniones con los corporativos, obviamente en Alemania, en Europa, nos llevan algunas semanas en estas implementaciones y empiécenlo a analizar y a implementar, como lo mencionó Arturo. Arturo dijo que echen mano de sus corporativos que llevan ventaja en esto, en tiempo. ¿Alguna otra pregunta, Alexis? Sí, pregunta Carla Martínez. Colaborador sospechoso con intoxicación alcohólica, ¿recomendable hacer alcoholemia? Pues sí, bueno, la empresa lo tiene que detectar. Habría que meter dentro del catálogo de prácticas eso, que ya muchas lo hacen, y no se les olvide que el alcoholismo ya está catalogado como una enfermedad. Entonces se tiene que atender como tal y detectar como tal. Por eso es importante. Listo, son todas las preguntas del día de hoy. Muy bien, muy bien. Muchas gracias a todo el equipo que estuvo trabajando en toda esta preparación. Darío, Trini, Arturo, incluso Raúl, Miguel, todos estuvimos trabajando en esto. Muchas gracias. Y yo quisiera cerrar con una frase importante en donde, o más que una frase, es un mensaje. La decisión está en nuestras manos, la decisión de mejorar, de parar esta pandemia, está en tus manos, está en cómo tú te involucres con la empresa, está en cómo seas responsable con la empresa, con tu familia, contigo mismo. Estamos muy cerca a muchos desastres más si esto no lo controlamos. Entonces, tenemos que hacer todo lo necesario para mitigar los riesgos, para que nuestro entorno, en nuestra casa, en nuestra empresa, en nuestro querido México, todo salga adelante y todos tengamos un rearranque exitoso, que se reactive la economía por el bien de todos. Eso es algo muy importante.
Desde acá, desde Puebla y todo el equipo, les mandamos un fuerte abrazo virtual y muchas felicidades por haber invertido su tiempo tan valioso en QXperts.